a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Petroecuador vuelve a quedarse sin gerente en menos de 2 años. La estatal ha tenido ya 8 autoridades con gestiones que no superan los 4 o 6 meses. Caída de la producción, problemas en refinerías, riesgos en el transporte de crudo y decisiones financieras cuestionadas configuran un escenario bastante crítico. El sector energético advierte, la crisis ya no es coyuntural, es estructural. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña en esta entrevista Roberto Espiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Roberto, siempre es un gusto. ¿Cómo está? Bien, y a su orden, con gusto de estar invitado en este espacio. Muchísimas gracias. La salida de María Daniela Conde tras apenas 4 meses. Menos de 4 meses. Menos de 4 meses. Confirma que Petroecuador es hoy una institución prácticamente ingobernable. Sí, yo diría que sí, y además da la impresión que ese edificio ubicado en Alpayana y 6 de diciembre se ha convertido en una máquina trituradora de gerentes generales que llegan con la mejor intención de cambiar el estado de cosas, pero finalmente el sistema termina agotándolos y sencillamente tiran la toalla. Por lo menos esa lectura que tenemos desde afuera, porque como usted entenderá, no se pueden articular ciclos exitosos dentro de una empresa estatal con tantos problemas, con gerentes generales que duran 4 o 6 meses. Usted necesita horizontes mínimos de 1 año y medio, 2 años, para poder hacer algo, sobre todo en una Petroecuador que está tan emproblemada, porque en la fase que usted haga la evaluación está en crisis, dígase exploración y producción, transporte, refinación, comercialización interna y externa, ¿sí? Por todos lados, con una infraestructura que está en franco deterioro porque los niveles de inversión que maneja son demasiado bajos frente a las responsabilidades que tiene. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que en el caso particular de producción, que tal vez es el indicador más importante, está en continuo declive y en las primeras semanas de 2026 ha perdido como 15.000 barriles de producción, básicamente por problemas de suministro de energía eléctrica en pozos del campo Sacha que han tenido que ser cerrados y que ahora con dificultad se los está recuperando, pero con una pérdida significativa, lo cual reitera lo que ya sabemos perfectamente, de que no hay capacidad de planificación, de ejecución, de que estos continuos cambios finalmente, pues hay que tener en cuenta de que cambiando el gerente general, lo más probable es que cambien 5 gerentes de área, tarde o temprano, y con ellos el equipo de asesores, es decir, hay todo un reacomodo al más alto nivel y eso supone reempezar, como le decía hace un momento, ciclos que no se completan. Entonces, nosotros como privados, en términos de interlocución con Petroecuador, también tenemos serios problemas. Más allá de que es una empresa cerrada, es muy difícil acceder a las autoridades porque finalmente siempre están apagando incendios por algún lado. Y creo que coyunturalmente también es un muy mal momento para que estemos en la caída de producción petrolera, ¿no? En el mundo. El petróleo está altísimo su precio y ahora además los combustibles cuestan mucho más, están más caros. Sí, bueno, pero es uno de tantos problemas. El punto es que venimos con una declinación de la producción petrolera desde el 2014 a la fecha, es decir, viene la declinación de 12 años a la fecha, no es algo reciente. Entonces, ¿cómo revertimos eso? Evidentemente con un modelo completamente distinto a lo que actualmente tenemos, pero el modelo sigue igual de cómo estaba hace por lo menos 28 meses que inició el actual gobierno. No ha pasado nada importante. Mire, el único plan propiamente dicho que hay respecto al sector petrolero es el plan de inversiones 2025-2029 que se lanzó en enero de 2025 y que fue actualizado en septiembre del año pasado, donde básicamente decía, aquí hay potencial para invertir 47.000 millones de dólares. La pregunta del millón, ¿y qué ha pasado de eso? No ha pasado prácticamente nada. Pero es que ¿cómo puede ejecutarse? El único proyecto que ha sido lanzado, Gisela, es el Intracampos 3, pero eso es algo pequeño, eso no va a cambiar la historia petrolera del país, está muy por debajo de las expectativas y del potencial que el sector tiene, pero finalmente con gerentes que duran
4 o 6 meses o 9 días, eventualmente, sencillamente la empresa estatal no camina y va de mal en peor. Esa es la realidad. Claro, no hay una cabeza firme en la empresa que pueda ejecutar todo lo que se propone. Pero ¿quién está entonces realmente tomando las decisiones estratégicas? Yo lo que le puedo decir es que la lectura que yo tengo es que el gobierno se empeña en designar finalmente personas que no tengan antecedentes o relación alguna con Petroecuador, porque es tan mala la opinión que tienen del Estado, de la empresa estatal, que dicen, no puedo poner a alguien que anteriormente haya tenido un cargo en Petroecuador o haya tenido algún tipo de relacionamiento con la empresa estatal. Eso es imposible. Eso es imposible porque generaciones, por lo menos 2 o 3 generaciones de ingenieros petroleros o profesionales ligados a la industria, inevitablemente han tenido algún tipo de relación con la empresa estatal, lo que no quiere decir que ellos hayan participado de situaciones irregulares, ilícitas, que hayan estado en negociados, porque créanme, hay una gran capacidad profesional en el Ecuador respecto a desempeñar un cargo con la experiencia necesaria. Ahora, sí le quiero decir, le deseamos la mayor de las suertes al nuevo gerente, a Sebastián Mac. Así es. He tenido oportunidad de conocerlo porque él ha estado trabajando de asesor de SELEC y ha manejado en particular la reforma del reglamento de asociatividad de esta otra empresa estatal. Él está como gerente subrogante, porque hasta ahora no se ha podido poner a un gerente permanente. No puede haber un gerente titular porque eso tiene que acomodarse a las prescripciones de ley, que disponen 20 años de experiencia profesional, título de cuarto nivel, sujetarse a una terna que tiene que ser objeto de calificación y puntuación por parte del directorio de Petroecuador, en este caso, de manera tal que, claro, frente a las circunstancias que estamos comentando y si no se cumple alguno de estos requisitos, obviamente tiene que ser un gerente subrogante, tal como han sido los anteriores, e inclusive desde el anterior gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Es decir, ya llevamos todo un ciclo de varios años con gerentes subrogantes y eso por ningún concepto es deseable. Deberían ser gerentes titulares. Ahora, este señor Sebastián Mac Prado, nuevo gerente subrogante, tiene un perfil, digamos, técnico y con experiencia internacional, pero lo que usted decía, sin trayectoria directa de operaciones internas en Petroecuador. Hasta donde sabemos, él no ha tenido vinculación anterior con el sector petrolero en particular, más allá de la posibilidad de haber estructurado algún proyecto ligado a consultoría internacional, pero no propiamente alguien que pueda decir, yo provengo de la industria petrolera. No, eso no existe por ahora. Pero yo he tenido oportunidad de tratarlo. Es un joven competente, con buena formación académica, con don de gentes, con capacidad de expresión. ¿Pero cree que responde a una solución real o simplemente otro experimento? Frente a esto, yo no soy autoridad nominadora, yo soy dirigente gremial y en esos términos a mí me corresponde manejar un discurso de que vamos nuevamente a hacer todo lo posible para que bajo su mando Petroecuador comience a funcionar. Ahora es muy importante también, Gisela, que se deje ayudar, lo que decía hace un momento, que es una empresa demasiado cerrada, tiene que ser más abierta. El gerente general de Petroecuador también mucho más comunicativa, tiene que ser alguien que no le huya a las entrevistas de radio, de televisión, que comunique qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, al momento, después de tanto tiempo, no hay todavía un plan estratégico de Petroecuador que se haya hecho público. No conocemos cuáles son los objetivos que se están fijando y los cronogramas respectivos. Le hablaba hace un momento del plan de inversiones que es, digamos, por decirlo así, el plan estratégico por donde se quiere llevar a la industria petrolera, pero finalmente los cronogramas que se previeron el año pasado ya comienzan a estar todos desfasados y es consecuencia directa de alguna manera de esta falta de estabilidad en la gestión de las autoridades. Bueno, usted dice, no soy quien para criticar la nominación que se ha hecho de este nuevo gerente, de Sebastián Mac, pero usted considera con su experiencia y el conocimiento también de lo que se necesita en el mercado que puede sostenerse en el cargo y revertir la crisis que usted nos acaba de plantear, o estamos frente a otro gerente de transición? Bueno, lo principal, pienso yo, es que tiene que estructurar un plan, hay que hacerlo público para tener una guía desde afuera, saber cuál es el compromiso de gestión por parte de la autoridad y
como consecuencia, a través de ese documento, estar sujeto a una suerte de rendición de cuentas. Pero actualmente no hay nada de eso. Entonces es como puro tanteo y finalmente no se logran los aterrizajes que estamos requiriendo para inclusive aprovechar esta coyuntura favorable de precios altos del petróleo, porque para colmos estamos necesitando importar probablemente este rato más del 70% de los derivados que consumimos, con el problema relacionado a que, por ejemplo, por citar precios anteriores, $60 el barril, nosotros comprábamos promedio los barriles de derivados, dígase diésel, gasolina, en rangos de 94, 97 para tener una referencia. Entonces, mismo en esta coyuntura de precios altos, se limita el ingreso neto para el país debido a que nuestra capacidad de refinación está mermada por lo menos en un 30 o 40% como consecuencia del fallo de la refinería de Esmeralda. Este rato Esmeralda está trabajando a la mitad de su capacidad de 110.000 barriles por día, es decir, está refinando 55.000 barriles. La total capacidad de refinación del país está en teoría en 175.000 barriles. Ahora, usted mencionaban en el comunicado que sacaron de sede, sí, que la empresa es ingobernable y capturada por intereses distintos a el bien público. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que está Petroecuador cooptada por redes políticas ahora? La lectura que de alguna manera se puede colegir de ese señalamiento es que desgraciadamente los gerentes generales se agotan de la empresa porque es tal el sistema que prevalece respecto a intereses establecidos, dados y naturalmente producto también de los años transcurridos, en donde cada quien ahí tiene un espacio de poder que finalmente dicen esto no es para mí, yo prefiero no comprometer mi tiempo y mi capacidad profesional metido en un problema que sale de mis manos y que yo no tengo posibilidades de resolver. Entonces prefiero apartarme, quedarme a un lado, porque más allá de que en las renuncias formales no pongan algo de esta naturaleza y se apele a problemas de carácter personal, en el fondo hay mucho de lo que estoy comentando, ¿no? O sea, creo que todos le auguramos el mejor de los éxitos a este nuevo gerente, pero si no se hacen reformas profundas, ¿qué es lo que se viene? Sí. Caída sostenida de la producción, que ya estamos en caída, mayor dependencia de las importaciones. Yo creo que hay que caminar en la dirección de una reforma petrolera, porque usted sabe, en lo que tiene que ver con el sector energético, en electricidad, ya ha habido 3 reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. En enero de 2024, octubre de 2024, y ahora hace muy poco ha sido el tercer ciclo de reforma de la LOSPE, pero no ha habido ninguna reforma en lo que tiene que ver con el sector petrolero. Entonces, evidentemente, tenemos que abrir la posibilidad de que la inversión privada venga, porque finalmente Petroecuador no tiene esa capacidad de inversión. Mire las cifras del año pasado. El total de ventas de Petroecuador fue 12.9 billones de dólares, es decir, 12.900 millones de dólares. Y para este año se prevé una inversión de poco más de 600. Sencillamente, la industria petrolera es una industria intensiva en inversión de capital y tecnología. Y usted no va a garantizar que la principal empresa petrolera del país, que es Petroecuador, el 80% de la producción finalmente le corresponde a la empresa estatal, pues vaya a lograr el objetivo de incrementar la producción cuando no hay las condiciones para que esto suceda. Por el contrario, estaba produciendo hasta finales del año pasado alrededor de 370.000 barriles por día, más alrededor de 100.000 barriles que producen las privadas. Pero en este momento está produciendo 455, 458.000 barriles. Ha caído justamente por lo que mencionaba hace un momento, problemas de suministro de energía eléctrica en Sacha. La pregunta es, ¿y en los otros campos o bloques los privados tienen el mismo tipo de problema? No lo tienen, están produciendo lo mismo. Entonces, eso le da cuenta de la falta de previsión, de planificación y de que finalmente hay algo que falla. En la industria petrolera va a fallar en Petroecuador, no propiamente en las privadas, que como tales
tiene pues una mucha mejor programación respecto a lo que tienen que hacer para que estas contingencias no sucedan. Ahora hay una constante en la selección de los gerentes que han pasado por Petroecuador en los últimos 2 años y es la juventud de cada uno de ellos, que no es que uno esté en contra de que sean jóvenes, los jóvenes pueden ser muy capaces también, pero están en capacidad, como usted dice, de... Es la apuesta general que está haciendo el gobierno, sí, apuntar a la juventud. No quieren gente mayor en la administración pública y bueno, pero en este punto es una línea directriz. Usted me pregunta a mí, la ley, le decía hace un momento a usted, prevé que una persona que ocupe el cargo de gerente general de Petroecuador debe tener 20 años de experiencia, un título de cuarto nivel. Pero si no llega ni a los 30. Someterse a la calificación de una terna en donde se lo puntúa entre 700 y 1000 puntos a quien corresponda, ¿no? Y según quien gane ese proceso es el gerente titular. Pero nos podemos ir siempre por la vía de la designación de un gerente subrogante cuya única condición es ser empleado de Petroecuador. Es decir, al señor Mac, pues, lo movieron de Selec a Petroecuador y a las 24 horas pues ya le habían entregado la gerencia subrogante. Yo en verdad le reitero, deseo que le vaya bien, porque finalmente si le va bien a él, nos va bien a todos. Pero tienen que cambiar muchas cosas en Petroecuador para que esto resulte así, porque hasta ahora están repitiendo lo mismo y no le está dando resultados. Y si es que con esta vez no tenemos resultados, podría haber un colapso financiero muy pronto de la estatal. O sea, en verdad no quiero ponerme en ese plan de especulación, pero lo que le puedo decir es que en todas las fases hay problemas, hay crisis, hay que repensar a esa empresa pública para verdaderamente relanzarla de foja cero, porque verdaderamente está en el piso y hay que procurar proyectarla hacia arriba porque finalmente está en términos del interés general. Bueno, con eso me voy a quedar, que no son muy buenos augurios, pero no nos queda más. Gracias, Roberto. Gracias. Estuvo con nosotros Roberto Ospia, su presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Ya volvemos.